la parte metodológica. Yo les dije que hasta donde pudieran hacerla, dependiendo pues cómo era que le iban a trabajar, qué tipo de metodología iban a usar. No importa que de pronto no tengan resultados, ni siquiera resultados parciales, nada más con el planteamiento de la metodología, ya pues da para calificar. Si tienen resultados, perfecto. Si ya tienen al menos unos resultados parciales, pues excelente. O si tienen unos resultados totales, finales, mejor todavía. Entonces, es importante que al terminar la parte de análisis de resultados, sepan cómo construir la discusión, cómo hacer las conclusiones y, bueno, ya de las referencias, bastante que les he dicho en clase, que deben tener mucho cuidado a hacer la referenciación, mínimo 30 referencias bibliográficas para que el trabajo pueda ser un trabajo serio, un trabajo que amerite mañana o pasado que se pueda publicar con una buena referencia, que cumpla las normas APA de la última edición. No me vayan a pegar un link, por favor, porque ese error lo cometen la mayoría de los estudiantes de la CUM. Pegan es un link ahí en la referencia, no me peguen un link solo ahí, porque estaríamos irrespetando al autor. Y si yo le acepto eso, yo estoy cómplice de usted, de un tema que puede dar hasta cárcel. Si usted no hace buena referenciación de un autor, usted puede ser demandado y metido preso. Es importante eso. Es importante que lo sepa. Entonces, ¿por qué es tan importante para mí? Porque hay que darle crédito a esa persona que le ayudó a usted a construir su manuscrito, su trabajo. Que, como les he dicho, para algunos podría ser, y yo creo que idealmente para todos, podría ser su tema de opción de grado. Entonces, tenemos unos conceptos generales. Ya ustedes trabajaron en el título, saben cómo se construye un título, ya hicieron referenciación con unos autores, los cuales pues trabajaron en un tema parecido, muy parecido a lo que ustedes trabajaron. Usaron las palabras clave. Bueno, esto ya las palabras clave es más para cuando uno vaya a publicar el artículo. El método que fue el que construyeron en este segundo corte, ¿verdad? Yo ahí, pues, mientras el tema del viaje, yo les dejé un video grabado de cómo construir la metodología a través de la inteligencia artificial. Espero que hayan utilizado las herramientas que allí pude recomendarles, ¿cierto? Para poder hacer un buen análisis de los datos, la recolección de las mismas muestras, ¿verdad? La discusión, que es lo que vamos a tratar hoy, las conclusiones, que también las vamos a tratar hoy, y las referencias, ¿verdad? Aquí pues vamos a hacer un especial énfasis en cómo se elabora la discusión, las conclusiones y las referencias, ya que pues esto es el final de su trabajo. Y esta es la parte que concluye, como su nombre lo dice, que concluye lo que usted investigó. Y esta es la parte que nos dice realmente qué fue lo que usted hizo. Yo les decía a ustedes que el marco metodológico viene siendo la columna vertebral de un proyecto, de un trabajo de investigación, porque ahí es donde dice cómo tú lo vas a hacer, ¿cierto? Cómo lo vas a construir, cómo vas a analizar los datos que obtengas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de método que ya hayas propuesto utilizar. Y la discusión y las conclusiones y las referencias no son más que ya es el producto, lo que dices tú al final, si comprobaste la hipótesis. En este caso, para empezar, la discusión se relaciona mucho más con los resultados. O sea, usted aplicó metodología y obtuvo unos resultados y un análisis de resultados, ¿verdad? Y esos resultados, ¿qué me van a decir? Si los objetivos fueron cumplidos.
Ya, si ese objetivo general se cumplió, se pudo medir, y si esos objetivos específicos, que son el paso a paso para llegar al objetivo general, se pudo cumplir, ¿verdad? Aquí, dentro de ese análisis de resultados, nosotros vamos a decir qué fue lo más importante que encontramos, los hallazgos más relevantes de ese análisis de datos. La referencia bibliográfica, bueno, ya lo dije. Antes, pues, la parte de las conclusiones también la vamos a decir, pero antes de eso, tenemos la referencia bibliográfica, que es el componente, ¿verdad?, que me dice de dónde yo saqué la información que me ayudara a construir mi proyecto de investigación. ¿Cuáles fueron esos libros? ¿Cuáles fueron esos artículos? Gráficas, documentos. Documento puede ser hasta un video. Ahora, pues, los llamados podcasts, que incluyen el video más las imágenes, más la voz de un determinado tema, ¿verdad? Puede ser los documentos que hayas revisado de una estadística, es una referencia bibliográfica, puede ser una fotografía, puede ser una cartografía, puede ser una imagen, puede ser un periódico, puede ser un documental, es decir, todos aquellos elementos que no solamente son escritos, sino que pueden ser hablados, pueden ser vistos, contribuyeron a la elaboración de tu investigación, principalmente a construir ese planteamiento del problema, ¿verdad? La misma pregunta y el desarrollo del tema. Entonces, yo no puedo tener unas referencias de 3 y 4 autores y 5 para pretender de que sea un estudio medio serio. Yo tengo que tener una valoración muy extensa y se dice, pues, según los entendidos en esto, que por lo menos 30 referencias debes tener para considerar que tu estudio aspira a ser un estudio serio. Entonces, en esto yo soy muy insistente, soy muy consistente, que tienes que hacer una buena referenciación, que tienes que cumplirme con el mínimo de 30 referencias, que tienes que referenciar bien, tienes que utilizar las normas APA. Así a grosso modo, ¿qué resume la norma APA? El nombre del autor o autores, el año en que se publicó, el título de la obra, ¿verdad? Dónde se publicó y las páginas donde yo la puedo encontrar y un link, ahí sí va el link, donde yo lo puedo recuperar. O sea, donde yo puedo ver el documento. Pero no me cometan el error que me comete la mayoría de la gente, la mayoría de los estudiantes, que no sé por qué lo cometen, porque yo lo primero que digo, la primera clase que doy es, usted me tiene que hacer una buena referenciación. Normas APA, repase las normas APA que ya las debieron haber visto, ¿verdad? Y si no la ha visto, pues no es más sino que me digan y hacemos una revisión de 15 o 20 minutos de la norma. Entonces, esto es un punto importante para mí. La bibliografía o las referencias valen un punto. Para mí, de los 5 puntos, vale 1. Porque uno tiene que darle crédito al autor, a la persona que te ayudó a construir tu proyecto. Entonces, usted no me puede fallar con eso. Porque si yo le acepto cualquier cosa menos una referenciación adecuada, estoy siendo cómplice de un robo. Se robó la idea del otro. Entonces, yo no puedo aceptar una mala referencia o una mala referenciación. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Cómo planteo la discusión de un tema en estudio o de investigación? Bueno, ya usted está por la fase de aplicación metodológica. Seguramente muchos de ustedes obtuvieron algunos resultados parciales o totales, ¿verdad? Y esos resultados dan lugar a las conclusiones principales del trabajo. Pero entonces, ¿qué es la discusión? ¿La discusión qué es? Una discusión es un tema que se trata entre dos personas, al mínimo entre dos. Tú para discutir tienes que ser
Tú y otro, ¿verdad? Tú no puedes discutir contigo solo, a menos que tengas algún trastorno psiquiátrico. La discusión es con otra persona mínimo. Discuten dos. Entonces, ¿qué es lo que dicen los sabios de la ciencia? Que uno tiene que construir una discusión de un trabajo de investigación, al menos, con tres personas, tres, cuatro personas. ¿Quiénes son esas tres o cuatro personas? Son los autores de esas referencias, de esos artículos que tú consultaste para construir tu investigación. ¿Y tú qué vas a decir ahí? Bueno, fulano de tal dice esta cosa. Mi trabajo concluyó exactamente lo mismo o algo parecido. ¿Ya? O por el contrario, fulano de tal dice esto. Mi trabajo de investigación dice que es totalmente todo lo contrario. Tanto para bien como para mal, para como pues, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con ese autor importante, eso se llama discusión. Eso le da más dinámica a tu trabajo, le da mayor importancia porque estás haciendo una comparación, ¿ya? De lo que tú hiciste con lo que hizo otro autor. ¿No? Y al final de cuentas, cuando tú haces esa comparación, tú das tu perspectiva o tu punto de vista, pero eso sí, apoyado sobre las bases teóricas que tú mismo has consultado. ¿Ya? Por eso es que es importante revisar la literatura, ¿cierto? Eh, las referencias que consultaste. Y en la discusión, por último, se evalúan e interpretan las implicaciones de los resultados con relación a los objetivos y las variables de estudio. Es decir, que si en la discusión está de acuerdo a lo que tú planteaste, los objetivos tanto específicos como generales y esas variables de estudio que utilizaste para la medición y sus objetivos. En pocas palabras, la discusión es buscar la bibliografía más importante de tres o cuatro referentes o autores, decir si tú estás de acuerdo con ellos o no, exponer qué es lo que cuál es tu perspectiva, cuál es el significado de tu investigación apoyado en bases teóricas y por último, la evaluación de las implicaciones de esos resultados con respecto o en relación a los objetivos que te planteaste junto con las variables de estudio. Entonces, teniendo eso en cuenta, se puede examinar, interpretar y calificar los datos o resultados y definir inferencias a partir de ellos con toda libertad. Es decir, que a partir de esos resultados tú compruebas tu hipótesis, tú compruebas la medición de tus objetivos, tanto específicos como generales, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con ya las consecuencias teóricas. Esta es la comparación que tú le haces con otros estudios de otros autores. Para construir la discusión, ¿qué debemos tener en cuenta? Elementos como la pregunta de investigación, el planteamiento del problema, obviamente los objetivos como ya lo hemos mencionado y las variables de estudio, la hipótesis, los resultados que obtuviste y los que esperabas obtener, y esto que ya les dije, las semejanzas y diferencias con otros trabajos. Entonces, todo esto tiene que ver con una discusión bien planteada. La parte de las conclusiones de un trabajo de investigación. Bueno, entonces, en esta elaboración de las conclusiones, ¿verdad? Determinamos cuáles fueron esos resultados más importantes. ¿Qué fue lo que tú tuviste en tu investigación? ¿Cuáles son esos resultados preponderantes, los más importantes que te hayan respondido a esa pregunta de investigación y que te hayan medido esos objetivos tanto general como específico? ¿Ya? Entonces, en esas conclusiones tú vas a colocar los resultados más importantes de la investigación.
reportan los hallazgos principales de la investigación. Entonces, en esa parte debe ser cuidadoso porque eso tiene que ir concatenado con los resultados de la investigación más importante y esos hallazgos principales. Eso es lo que vas a colocar como conclusión. ¿Cómo elaboramos las conclusiones? El resumen de los resultados obtenidos y la comprobación del cumplimiento de la hipótesis. Así es como se elabora la conclusión. Un resumen totalmente racional de los resultados obtenidos y la comprobación del cumplimiento de la hipótesis. ¿Correcto? Entonces, obtenemos los resultados, buscamos lo más importante, lo más preponderante y nos vamos a la teoría, a la hipótesis que planteaste y a las teorías. Y ya ahí vas construyendo esos resultados de la investigación. Bueno, las referencias. Ya hemos mencionado gran parte de lo que queremos en la referencia. Vuelvo y repito, porque es que hay unos grupos que me han cometido errores en la referenciación y eso hay que corregirlo porque créanme que esto es una de las partes más importantes de la investigación. ¿A quién consultaste? ¿A quién hiciste referenciación? Entonces, es importante la norma APA, ¿verdad? Me voy a dedicar aquí unos 20 minutos a la norma APA porque no quiero que sigan cometiendo el mismo error de primer y segundo trabajo. Entonces, en primera instancia, la referenciación debe contener información real, verdadera, no nos vamos a poner a inventar. Y ahora que hay inteligencia artificial, mucho menos, porque uno también detecta cuando han usado inteligencia artificial. Tenemos las herramientas para hacerlo. La misma Kuhn nos las facilita. Turnitin, por ejemplo, detector de mentiras. Entonces, mucho ojo. Y resulta de vital importancia incluir toda la bibliografía consultada. Por tanto, es importante que a la medida que usted vaya haciendo investigación de los antecedentes, en los que vaya descifrando cuál es la bibliografía, cuáles son esos autores que más le favorecen a su investigación, lo vaya anotando. Hay una herramienta que es Zotero, que es la que te hace la referenciación, en la cual tú vas precisamente para toda esa bibliografía consultada, ella te lo va ordenando, te va ordenando la información. Y obviamente que tú de cada texto, de cada artículo, de cada libro que tú revisas, tú vas cogiendo, digámoslo así, los sustentos teóricos más importantes para tu investigación. ¿Por qué? Porque estos sustentos teóricos, que no son más que 3 o 4 autores que tú debes escoger, van expuestos en la discusión. Por eso es importante hacer buenas referencias. En la discusión va la conclusión que dijo tal o cual autor. Y tú vas haciendo la comparación en los resultados que tú has obtenido, ¿no? Y por tanto, hay que cumplir unas normas para poder hacer las cosas bien. Entonces, se deben citar todas esas referencias para que tu informe quede bien elaborado. Todas las citas, no importa si es un libro, si es un capítulo de libro, perdón, si es un artículo de investigación, si es un periódico, si es una película, si es un documental, si es un video de YouTube, no importa, tienes que hacer
buena referenciación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cómo se hace una buena referenciación. No sin antes preguntarles si hay alguna inquietud. Me acompañan 4 personas hoy. Bueno, entonces, nos vamos a la página principal y aquí